Gloria a Dios, sean bienvenidos todos una vez más. Bueno es Dios, para siempre es su misericordia. ¿Cuántos hermanos glorifican al Señor por su misericordia y su bondad? Amén. Le damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, Él ha sido muy paciente para con nosotros, muy bondadoso, y a Él le damos toda la gloria y la honra. Gloria a Dios. Sean bienvenidos los hermanos que estamos aquí presentes, los hermanos que también están del otro lado, escuchando esta palabra, donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú estés, allá hasta donde llegue nuestra voz, o llegue este mensaje, que sea Dios el que toque tu corazón y que tú puedas tomar una decisión, entregarle y rendirle tu vida al Señor. Así que vamos en esta mañana, en esta hora, a estar en Juan, en el Evangelio según Juan, capítulo 6, y estamos en el versículo 66, Juan 6, 66. La palabra del Señor dice así, Juan 6, 66. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Dice así: como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió: no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor, su santa palabra. Gloria a Dios. En este tiempo, en esta mañana, hermano, en esta hora que nos toca impartir la palabra del Señor, quiero estar con usted. Leímos algunos versículos de este capítulo, ¿verdad? Este capítulo está extenso, pero rápidamente quiero hacer un pequeño resumen sobre lo que aconteció aquí, ¿verdad? Que el Señor, llegó el momento, mi amado hermano, llegó el momento que el Señor define a sus seguidores. Llegó el momento en que define a los que dicen que le siguen y que son sus discípulos. Llega un momento en que el Señor, mi amado hermano, dice, ¿verdad? Tiene muchos seguidores, que el Señor, muchos le querían seguir, que muchos decían: Señor, te seguiré. Pero llega el momento en que les da una palabra, ¿verdad? Era el momento que ellos podían recibir esa palabra. Pero ¿qué pasó cuando el Señor les dijo que es necesario que coman mi cuerpo y beban mi sangre? Eso fue, hermano, lo que llevó a estos discípulos en el versículo 66, y dice, lo leímos, que desde ese tiempo ya muchos de sus discípulos ya se apartaron. Mi amado hermano, yo creo que usted, si podemos ponerle tema hoy, a lo que vamos a ver, está en las palabras del apóstol Pablo. ¿A quién iré? ¿A quién iré? La pregunta es, ¿verdad? ¿A quién iremos? Entonces, quiero ir con usted en esta mañana, mi amado hermano, que usted ha escuchado palabra. Hemos escuchado mensajes de la palabra de Dios hoy que están los medios al alcance. Hemos escuchado mensajes, probablemente usted ha escuchado teólogos, ha escuchado hermano eruditos, ha escuchado predicadores muy famosos, ha escuchado hermano aquellos hombres que Dios ha levantado para expandir y llevar el evangelio. ¿Dice usted conmigo amén? ¿Verdad que sí? Hoy que están los medios, usted está en casa, de repente dice: voy a escuchar a fulano, dice, y de repente lo escucha y dice: qué bueno que está recibiendo palabra. Pero a lo que quiero llevarlo hoy es que hemos escuchado palabra, hemos escuchado mensajes de Dios, hermano. Cuando le preguntan al hermano,
¿Cómo estuvo el mensaje? Qué tremendo mensaje, dice, qué palabra tremenda. Sí, pero llega el momento en que Dios define qué tanto has asimilado en este tiempo que hemos caminado en el Señor. Llega el momento en que el Señor define a los suyos. ¿Por qué? Porque hay muchos que siguen al Señor, pero no quieren pagar el precio. Hay muchos que siguen al Señor, pero cuando viene una palabra de revelación, una palabra que nunca habían escuchado, se escandalizan. ¿Por qué se escandalizan? Porque muchas veces están acostumbrados a la rutina, están acostumbrados al tradicionalismo. Y cuando escuchan esta palabra, ¿qué, hermano, qué hubiéramos hecho nosotros? Si en ese tiempo, digamos, ¿cómo hubiera sido su reacción? Que cuando al escuchar las palabras del maestro que dijo, es necesario que coma mi carne y beba mi sangre. El Señor ya se los había advertido. Él dijo, les dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Ya les había explicado. Pero ¿qué pasa? Muchas veces, mi amado hermano, amigo que nos escuchas, es importante que el Señor Jesucristo define a los suyos. Porque a veces hay quienes, vuelvo y repito, hay quienes lo están siguiendo por algún interés creado. Están siguiendo al Señor porque me va muy bien ahí. Otros siguen al Señor porque dice, ahí hay billete, ahí hay dinero. Muchos siguen al Señor porque dice, ahí no me falta el alimento. Entonces llega el momento que el Señor define a los suyos. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos de que cuando uno sigue al Señor es por la palabra de vida eterna, como dijo Pedro, cuando el Señor les dijo, ¿queréis iros también vosotros? Y Pedro dice, ¿a quién iré? ¿A quién iremos, Señor? Ahí me quiero enfocar con usted y también con los hermanos o las personas que nos escuchan por estos medios. ¿A quién iremos? ¿A quién? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿A quién iremos si solo el Señor tiene palabras de vida eterna? Solo el Señor, mi amado hermano, puede llenar el vacío del hombre. Solo el Señor puede llenar el vacío del hombre, nadie más. ¿Dice usted conmigo amén? El hombre lo puede buscar, hermano, en otras maneras. El hombre lo busca aquí, lo busca allá, pero nadie va a saciar ese vacío que hay en el corazón del hombre. Entonces el Señor ya les había dado el alimento. El Señor ya les había dado palabra. Eran discípulos, hermano. Mire, ahí hace notar que eran discípulos, no eran simplemente creyentes. No eran simplemente seguidores. Para ser un discípulo del Señor, mi amado hermano, había que pagar un precio. Hay que pagar un precio para ser discípulos del Señor. Entonces, el discípulo está dispuesto a dar su vida por el maestro. Entonces, eran discípulos, pero no asimilaron la palabra. No asimilaron la palabra que el Señor les dio. Les estaba hablando de su muerte, de su resurrección. Les estaba hablando, ya les había advertido anteriormente a sus discípulos, porque, mi amado hermano, muchos seguían al Señor. Eran miles y miles y miles que seguían al Señor, pero no todos eran discípulos. No todos eran discípulos, pero ese grupo, o sea, ese, hermano, podemos decir, ese, que podría decirle, no solo grupos, sino esos selectos discípulos, no porque el Señor los seleccionó, sino porque también Dios espera una decisión tuya, una decisión mía para ser un discípulo, porque, mi amado hermano, para ser discípulo del Señor es necesario negarse a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ellos habían hecho eso. Pero la mayoría que seguía al Señor no se negaba.
La mayoría que seguía al Señor llegaban porque querían un beneficio del Señor, que sanara a sus enfermos, porque la Biblia dice que le traían los paralíticos, los endemoniados, los que estaban enfermos con diversas enfermedades y el Señor los sanaba. Entonces ellos nomás llegaban por un beneficio para que los sanara y se iban. Otros no seguían al Señor porque les daba de comer. Entonces, pero llega el momento en que se define el discípulo. Entonces, ¿a qué lo quiero llevar? A las palabras que dijo Pedro. Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y hoy en día el hombre se pregunta, ¿qué hago yo para ser salvo? ¿O qué hago yo para salir de esta situación? ¿O qué hago? Porque muchos buscan la ayuda del hombre primeramente. Muchos buscan la ayuda de un consejero de la tierra. Muchos buscan, qué sé yo, el consejo donde no lo deben de buscar. Pero el Pedro dijo, ¿a dónde voy a ir? Porque mire estas palabras. ¿Cómo te sentirías tú, amigo, hermano? ¿Cómo te sentirías que te dijeran estas palabras? Que le dijeron, que le dijo el Señor a Pedro. ¿Cómo nos sentiríamos? Si a veces con una pequeña exhortación ya, hermano, ya cambiamos semblante, ya no se puede. Pero el Señor le dijo a Pedro, ¿te quieres ir tú también? Ahora estoy parafraseando. ¿Te quieres ir tú también? Allá van, por decir algo. Mira, allá va el grupito que ya no quiere. ¿Te quieres ir con ellos? Ay, el Señor de una vez tan pesado que es. Ay, el Señor no tiene ni respeto por uno. Eso es faltar el respeto. Así hay cristianos. Que cuando les dicen una cosa así, hermano, ¿usted lo quiere hacer también? Ah, no se ponga abusivo conmigo, pastor. No se ponga. No, el Señor aquí le dijo a Pedro, ¿se quieren ir ustedes también? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, donde quiero enfocarme es que Pedro había asimilado lo que había escuchado del maestro. Pedro sabía en quién había creído. Pedro sabía dónde estaba parado. Por eso es que cuando el Señor le dijo estas palabras, se saltó y dijo, ¿a quién iré, Señor? Hay quienes, mi amado hermano, con una pequeña exhortación. Hay quienes que con un llamado de atención dejan de ser espirituales. Ya no quieren servir. Me voy para otro lado. Allá me van a dar de presidente de los caballeros. Me voy para otro lado. Ya me están ofreciendo de copastor aquí. Bueno, la gente quiere lo fácil. La gente quiere lo fácil y que lo tengan así, pero ¿sabe qué? Seguir, para ser un discípulo del Señor, había que pagar un precio. Niégate. Porque cuando nos negamos, estamos muertos a nosotros y decimos, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, aunque no me guste. Entonces aquí dice Pedro, ¿a quién iremos? Porque quiero ir con usted. Vayamos al tiempo que estaba viviendo, que estaba el Señor con sus discípulos. Hoy estamos en el año 2022, 3 de julio. Amén. ¿Qué año sería ese cuando el Señor estaba con sus discípulos? Hace más de 2000 años. Vaya, hace más de 2000 años. Era otro, hermano, era otros tiempos. No había tecnología como la tenemos hoy. No había tal vez los automóviles que usted tiene hoy. No había todo eso. Entonces, seguían al Señor y el Señor caminaba, hermano, iba por aldeas, iba por comarcas, iba por pueblos predicando el evangelio y sus discípulos iban con él, me imagino. Iban caminando, hermano, bajo el sol, qué sé yo, no iban renegando. Entonces estaban con él, pero más sin embargo, vayamos a ese tiempo que el Señor les dijo esto. El tiempo que ellos estaban viviendo, también había muchos maestros falsos y engañadores. Y por eso Pedro dijo, ¿a dónde iré, Señor? Porque estaban los fariseos, estaban aquellos hombres que querían meter falsa doctrina, que querían judaizar, que de repente querían ellos que el hombre se sometiera solo a la ley. Pues de hecho los fariseos rechazaron a Jesús.
Entonces el ambiente que se estaba viviendo. Cuando tú tienes palabra y yo tengo palabra viva, palabras que hemos, hermano, asimilado, alimento que hemos asimilado en nuestro depósito interno. Cuando tú tienes esa palabra, eres, hermano, no eres tan fácil de mover. No eres tan fácil de mover y que te convenza a alguien. Porque en ese tiempo habían quienes se engañaban. Había muchos que, falsos maestros, pero quiero ir con usted. Hermano, Cristo viene a exhortar a sus discípulos. Y la palabra aquí es, ¿acaso queréis ir vosotros también? Es una manera dura de confrontarnos, hermano. ¿Verdad que sí? Es una manera dura de confrontar. Pero ¿sabe qué es lo lindo de Jesús? Lo maravilloso. Que el Señor siempre confrontaba a las personas. Confrontar no es pelear. Confrontar es hacerle ver su condición a la persona y decírselo frente a frente. Jesús confrontó a la mujer samaritana. 6 maridos has tenido y el que ahorita tienes no es tu marido. ¿Qué dijo la mujer? Me parece que eres un profeta. El Señor confrontó a Pedro, confrontó a Tomás. Entonces el Señor confrontaba para que la gente se definiera. Porque imagínense que en medio de ese discipulado había uno, yo los elegí a vosotros, pero en medio de nosotros hay un diablo, dijo Jesús. Hermano, y Judas escuchando eso, hubiera dicho, qué sé yo, hermano, déjeme pensar en voz alta. Tal vez Judas hubiera dicho, soy yo, Señor, perdóname, ayúdame, qué sé yo. Pero se quedaba callado, no decía nada. Por eso cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y los que no lo iban a entregar, digo, ¿seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? En cambio Judas, calladito. Por eso que no se quede callado, hermano. De gloria a Dios. Demos gloria a Dios, porque mucha gente, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Cuando escucha estas palabras, dice, qué fuerte el Señor. ¡Qué fuerte! ¿Verdad? No, el Señor estaba definiendo, ¿sabe por qué? Porque ya eran discípulos, llegaron a ser apóstoles. Hay quienes quieren que todo el tiempo les estén dando lechita. Ay, no me molesta el hermano, dele, por favor, ni le digan nada que se va a molestar el hermano. Toda la vida quiere lechita. Nunca que hermanos están listos para... Entonces aquí estos discípulos no estaban, estos que eran discípulos, dejaron al Señor. ¿Cómo, hermano? ¿Y qué? Y mire qué lindo el carácter del Señor. No le dijo, Pedro, ve, llámalo. Pedro, ve, llámalo rápido, diles que me equivoqué. No. ¿Te querés ir tú también? ¿Acaso querés ir vosotros también? Ese es el precio a pagar de cuando uno ha decidido, hermano, seguir a Jesús. A veces llegan y te dicen, hermano, es que ahí donde usted está, ahí el privilegio que tienen, hombre, si usted estuviera en tal lugar, en mi iglesia, usted ahí lo pusieran a predicar y usted, hermano, hay gente engañadora. Hay gente nada más que sabe que llegan a meter cizaña. Hay gente que nomás te levanta y después allá está tirado. ¿Y dónde está? Es que el hermano dijo que yo tenía llamado al ministerio. Es que aquí no se trata que el hombre va a decir, aquí es lo que Dios dice. Entonces, mi amado hermano, tenían al maestro de maestros, a Jesús, que les estaba diciendo, ¿a quién iré? Entonces, aquellos que nos escuchan allá del otro lado, tal vez te puedes preguntar, ¿a quién voy a ir yo con semejante situación que estoy viviendo? ¿A quién voy a ir? ¿A quién le voy a ir a contar yo esto? Ve a Cristo. Ve a Cristo. Él te va a auxiliar, Él te va a ayudar. Es que es grande mi pecado. Es que lo que he hecho es terrible. Ve a Cristo. Él es amplio en perdonar. ¿A quién iré? La mujer que está en la calle dice, ¿a quién voy? He buscado la ayuda aquí, he buscado la ayuda allá. El que está adicto a las drogas, he buscado la ayuda acá, pero no. En poco, ve a Cristo. ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, amigo que nos escuchas, hermano, es importante continuamente ir a Cristo.
Es importante que tú y yo vayamos continuamente a Cristo, que no te quedes pensando en tu problema, que no te quedes analizando lo que escuchas, solamente analizando y te quedes igual. Ve a Cristo. Porque Él tiene la palabra para tu vida. Él tiene el alimento, Él tiene la solución. Y Pedro, que siempre, hermano, lo mencionamos, un hombre que era, hermano, era hijo del trueno, tenía un carácter tremendo, pero más sin embargo, él sabía en quién había creído. Entonces, ¿cómo estamos nosotros hoy en día? Hablando en general de la iglesia de Cristo. ¿Cómo estamos hoy en día? Que cuando recibimos probablemente un mensaje que Dios te está definiendo, que Dios te está diciendo, hoy quiero que tomes la decisión. Te he visto que has estado en doble pensamiento, en doble caminar, pero Dios te dice, hoy vas a tomar la decisión. Tú la vas a tomar porque te he dado tiempo. O viene el Señor y te define, porque así es Dios. ¿Con Dios estamos o no estamos? La Biblia dice que los que están a la mitad, los tibios, van a ser vomitados. Entonces, por eso es importante esto que el Señor les dice, hermano, a estos, eran estos discípulos, no dice la Biblia cuántos eran. Podían ser 20, 30, no sé cuántos. Se le vació la iglesia al Señor. Se le vació la iglesia al Señor. Y solo quedó Pedro y los demás discípulos. Señor, decía la iglesia, déjeme parafrasear. Señor, ya la iglesia iba creciendo. Tan bonita que iba la iglesia, Señor. ¿Para qué dijo eso, hermano? No lo hubiera dicho, ¿verdad? No lo hubiera dicho. No, es que llega el momento que Dios define. ¿Sabe por qué? Porque muchos no entran ni dejan entrar. Muchos nomás están haciendo la pantalla. Muchos nomás, como dicen, ¿verdad? Se va a oír feo, ¿verdad? Pero no, mejor no lo digo. Pero hay quienes nomás están haciendo el mate, que están ahí, pero no están. A la hora de los balazos, ¿dónde está aquel que decía, aquí estoy, Señor? ¿Dónde está? Ni su sombra. Por eso llega el momento que el Señor define. Y Pedro se paró ante el Señor y le dijo, ¿qué le dijo el Señor? ¿A dónde iré, Señor? Pedro no le dijo, no le contestó otra, la convicción que él tenía. ¿A dónde iré, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Qué lindo, hermano. Las palabras que salían de la boca, de los labios del maestro. Palabras que confortan. Palabras, hermano, que consuelan. Palabra que te da vida. Cuando escuchas una palabra de parte de Dios y te dice, hermano, de alguna manera te dice, ¿por qué te has sentido abatido, hijo mío? Por decir algo. ¿Por qué te sientes frustrado, hijo mío? ¿Por qué quieres tomar decisiones equivocadas? ¿Es que acaso ya preguntaste conmigo? Hermano, el Señor, ¿por qué? Porque dice la Biblia que Dios dice que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien, de prosperidad y no de mal. Pero es importante aquí. Entonces, ¿está conmigo en Juan 6? Veamos el versículo 67. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Mire, no titubeó en lo que dijo Pedro. En pocas palabras, hermanos, se cumple lo que el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí. Pedro tenía definido y tenía claro lo que tenía internamente, que sabía lo que en quién había creído. Entonces, ¿qué pasa, mi amado hermano? Que nuestro caminar, cuando tú, hermano, le entregaste tu vida al Señor, aquel que está, hermano, sin Cristo, a veces dicen allá afuera, ¿verdad? La vida cristiana va a ser difícil usted. Siempre escucho eso, dice, la vida cristiana va a ser difícil, dice. Ay, no lo dejan fumar a uno, no lo dejan bailar, no lo dejan a uno tener varias mujeres. Ahí es difícil usted. No, no, no. Es que cuando el Señor se te ha revelado a tu vida, cuando has tenido un encuentro personal con Cristo, ¿sabes qué? La vida cristiana es fácil.
No es que, hermano, vamos a estar dormidos y sin hacer nada. No, fácil en este aspecto. El Señor dijo, ¿qué dijo el Señor? Mi carga es ligera y mi yugo fácil de llevar. Pero el yugo que pone el diablo, ese yugo tiene al hombre, mire, bien esclavizado en el vicio, lo tiene bien esclavizado, hermano, a esas adicciones y lo quiere acabar. Pero el Señor dice, mi carga es ligera, mi yugo es fácil de llevar. Pero ¿qué pasa? Porque muchos afuera dicen, ha de ser difícil. No, porque la gente quiere vivir una vida doble. La gente quiere ir como hoy en día, muchos van a la iglesia, al salir de la iglesia van a pecar otra vez, porque no han nacido de nuevo. Pero aquel que ha nacido de nuevo sabe quién ha creído, como Pedro le dijo, ¿a dónde iré, Señor? Por eso escucho a veces, hermano, gente, perdone la palabra, pero gente atarantada y atravesada, sinceramente. Escucho, dice, el pastor evangélico se volvió al catolicismo. Por favor, esa persona nunca tuvo un encuentro con Cristo. Porque el que ha tenido un verdadero encuentro con Cristo, jamás, hermano, haría eso. Muchos se introducen, muchos son infiltrados, no convertidos. Muchos son infiltrados y se ponen títulos de pastores, pero son del Vaticano. Son gente que se introduce, ¿para qué? Para que el nombre del Señor sea blasfemado, para, hermano, hacer tropezar a los que están ahí. Muchos dicen, yo antes era cristiano, pero me volví otra vez a mi religión. Nunca naciste de nuevo. Fácil, sencillo. Fácil. ¿Y qué dijo Pedro aquí? ¿Qué dijo Pedro? Digo, yo sé en quién he creído. Tenemos una plena convicción. Cuando a ti te pregunta, hermano, y tú eres verdaderamente cristiano, a veces alguien hace muchos años atrás, un ministro le dijo a alguien y le dijo, yo no sé si usted es hija de Dios. Y la mujer se paró y le dijo, mire, de todo puedo dar porque soy hija de Dios, soy hija de Dios. O sea, la convicción que tú tienes, hermano, te paras con valor y de nuevo sé en quién he creído. Hermano, usted le dice, usted es cristiano. Por ahí dice que soy cristiano. Dicen los vecinos, pero ¿y usted qué dice? No, yo ahí voy nomás a ver qué pasa. Qué tristeza. Qué tristeza. Pedro aquí dijo, mire, ¿a quién iré? Ahí está el enfoque. Mano, ¿a dónde estamos yendo? ¿Estamos yendo a Cristo? ¿O estamos yendo a buscar la ayuda del hombre? Yo no estoy en contra. No estoy en contra, quiero que quede claro. No estoy en contra de alguien que estudió para, hermano, ser psicólogo, psicóloga o psiquiatra. Pero, ¿sabe a lo que voy yo? Que hay cristianos que dicen ser cristianos. ¿Sabe qué? Voy a ir a buscar mi psicólogo, dice. Tengo pensamientos de mal, de suicidio. Voy a buscar al hermano, van al hombre. Pero tú y yo que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, ¿a quién vamos a ir? A aquel que nos salvó, porque Él tiene todo el poder. Vuelvo y repito, no es que estoy menospreciando eso. Vamos a la orden de prioridades. De que yo voy al Señor porque Él es mi todo. Él lo llena todo en mi vida. Él lo llena todo en mi vida. Entonces es importante, mi amado hermano, Pedro dice estas palabras y él es como el que, hermano, podría decir como el que resalta en el discipulado del Señor. Él es el que saca la casta y por los discípulos le digo, Señor, ¿a quién iremos? Incluyó a los demás. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esa palabra de vida eterna llega a tu espíritu. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra el alma, divide el alma del espíritu y llega hasta el tuétano de los huesos. Él había recibido esta palabra. Por eso decía al principio, mi amado hermano, es necesario que nosotros seamos hacedores de la palabra. Porque hay mucha gente oidora. Oyó el mensaje del día tal, del día domingo,
Y cuando le pregunta, hermano, quiero que no pude ir yo, fíjese, cuénteme, edifíqueme, ¿qué fue lo que hablaron el domingo? Permítame, dice, permítame. ¿Y de qué hablaron? ¿De qué hablaron? Nunca dice nada. ¿Sabe por qué? Porque está bien estorbado o estorbada. Tiene otras cosas en su mente. Tiene negocios, tiene otras cosas pendientes y la palabra la oye superficialmente. Por eso que cuando le viene el problema y lo definen y le dice, hermano, usted, ¿cómo es posible que usted, que hablando en general, dice, hermano, ¿usted cuántos años tiene? Sí, hermano, muchos cierran la boca diciendo, 30 años tengo de ser cristiano. Aleluya. Hasta dicen aleluya. Está con estilo, dicen aleluya. Pero pregúnteles, hermano, dígale, hermano, ¿qué experiencias ha tenido usted con el Señor? Cuénteme. ¿Usted ha escuchado la voz de Dios? No, hermano, esa nunca la ha escuchado. La Biblia dice, hermano, dice a la iglesia de Colosos, hermano, ¿qué hay cuando ustedes se reúnen? Hay salmos, hay himnos, hay revelación. ¿Qué hay cuando nos reunimos? Pero hoy, la iglesia de hoy, están hablando, hermano, del nuevo teléfono que salió. No se ha informado el teléfono que salió. Ese es el mejor. Y las mujeres, porque hay muchas mujeres cristianas noveleras y hombres también. No, ya va terminando la novela, por eso no puede ir al discipulado, hermano. Pero eso sí lo tienen presente. Pero ¿por qué la palabra no? Entonces es importante cuando, hermano, tenemos esta palabra de vida eterna. Esta palabra de vida eterna llega a lo más profundo. Mire, arranca, desarraiga y tu vida es diferente. La palabra que llega hasta lo más interno donde el hombre no puede llegar, solo su palabra. Por eso es importante aquí que es el tiempo en que estamos viviendo. ¿Cuántos hoy en día cambian los principios de Dios por las tradiciones de este mundo? ¿Cuántos cambian el servir a Dios? Dice, el servir al Señor por irse a cosas temporales de este mundo. Hermano, has cambiado los principios. Es que, hermano, no pude llegar a la congregación porque fíjese que tuve una emergencia grandísima. Y cuando se da cuenta, hermano, allá está en el estadio. Gritando, ¡ya! Y dice, tuvo una emergencia grandísima. Hasta mentirosos se vuelven. Pero aquel hermano que ha recibido palabra de vida eterna, sabe que esa palabra ha llegado, hermano, a removerle todo lo interno que hay ahí. Y dicen, Señor, como dijo Zaqueo, Señor, le digo, todo lo que he robado, todo lo que he cobrado, lo voy a devolver 4 veces. Mi amado hermano, cuando nosotros entendemos y sabemos que tenemos palabra de vida eterna, no palabra de hombre. Porque, hermano, para dar un discurso de autoayuda, de ayudarlo así mentalmente, superficialmente, hermano, se da el discurso. Hay quienes no son predicadores. ¿Sabía usted? Hoy en este tiempo hay muchos que tienen, hermano, facilidad de palabra, tienen carisma, pero no son predicadores, son motivadores. Y la gente está escuchándolos ahí. Pero imagínense que en medio de todo ese conglomerado hay gente que se va a morir en su pecado. Se va a morir en esa condición de pecado que tiene. Pero como es motivador, le dice, tú eres Dios, tú puedes. Créete en ti mismo. Créete en ti mismo. Tú eres un Dios, tú puedes salir adelante. Y la gente se la cree, piensa en algo grande, que tú vas a llegar, tu mente. Esa es una motivación. Aquí estamos hablando la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, te confronta y me confronta a mí. ¿Y sabe qué? Dice que discierne los pensamientos del hombre. Por eso es de que cuando se expone la palabra, muchos a veces dicen, ¿será que le contaron algo al pastor? Algo le vinieron a decir. No, es la palabra de Dios que está sacando a luz. Es la palabra que hace esto. Entonces aquí, hermano, quiero notar contigo y ver que el tiempo que estaba viviendo el Señor con sus discípulos, también había engaño.
había maestros del engaño como lo hay hoy en día. ¿Cuántos, hermanos, tal vez tú conoces a alguien que estuvo perseverando en el evangelio? Digamos, estuvo perseverando un tiempo, pero hoy lo miras. Están, hermanos, metidos en sectas, están metidos, tienen, hermanos, líderes que los están llevando a la destrucción. Y dice, ¿cómo es posible si se le instruyó? Se le instruyó. Conozco de varias personas así que se les instruyó. Y cuando uno los mira, le dice, ¿qué hace usted ahí? No, es que aquí el Señor me trajo. ¿Cuál Señor? Entonces, mire, hay mucho engaño, así como hubo en aquel tiempo. Entonces, es importante, mire las palabras tan fuertes aquí, hermano. Vaya conmigo, ahí mismo a Juan, en el capítulo 8. No lo voy a leer todo por el tiempo. Juan capítulo 8 y versículo 42. Vamos a leer 42 y 44. Me voy a enfocar en el 44. Pero quiero leer unos 2 versos antes para que entendamos un poquito lo que está pasando acá. ¿Lo tiene conmigo? Dice Juan 8, 42 al 44. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro Padre, me amarías, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Soy de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Aquí estamos viendo, hermano, que el Señor está confrontando a los religiosos, a los fariseos. Mire, otra confrontación que el Señor se encontró con los religiosos, a los que más confrontó el Señor fue a los religiosos de ese tiempo, porque conocían y sabían, pero no hacían nada. Hoy, hermano, es igual. Hoy hay cuánto conoce de Biblia. Hoy cuántos hermanos se jactan de hablar, hermanos, de tanto conocimiento, pero no viven casi nada. Entonces son religiosos. Los fariseos conocían el Torá, sabían la ley de Dios, pero ¿qué hacían? No hacían nada. Y ahí le está diciendo, porque están rechazando, están confrontando al Señor. Entonces el Señor le dice, ¿saben quién es su padre de ustedes? Si no se lo han dicho, su padre es el diablo. Porque si ustedes me conocieran, ustedes supieran de dónde vengo. Entonces, ¿a qué lo quiero llevar, mi amado hermano? Que a dónde nosotros estamos yendo. ¿A dónde estamos yendo? Cuando digo yo dónde estamos yendo es cómo está, hermano, yendo tu vida espiritual. ¿A quién estás acudiendo? Hermano, ¿a quién estás abriendo tu corazón? ¿A quién le estás diciendo las cosas que te están pasando? ¿A quién le dices? ¿Vamos con el Señor o estamos yendo en otro lugar donde no vamos a encontrar absolutamente la ayuda? Entonces aquí el Señor confronta a estos religiosos. Y mire qué palabra le dice. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Yo creo que se lo han dicho, ¿verdad? Pero a veces hasta risa da, ¿no? Hijo del diablo, dice. ¿Ah? Va que se ríe. Ten cuidado con ese hermano que es hijo del diablo, dice. ¿Ah? Y se ríen los hermanos porque, mire, ha pasado. Pero usted sabe que usted no es hijo del diablo, sí. Somos hijos de Dios. Pero aquí el Señor le estaba diciendo una realidad a estos religiosos. Entonces, ¿qué hace? El Señor los confronta. Mas, sin embargo, ellos en lugar de ir al Señor, siguieron con su religiosidad. Hay quienes le están diciendo la verdad, el Señor les estaba diciendo, pero ellos lo rechazaron, empezaron a contender. Entonces, ¿qué hace la religiosidad? ¿Qué hace? Solamente que conozcas, que sepas, pero que no vivas nada. ¿Cuántos religiosos hay hoy en día?
Y hay gente que, mire, cuando uno no tiene una plena convicción del Señor, hay gente que se embeleza cuando escucha a alguien. ¡Wow! ¡Qué tremendo cómo habla! ¿Y cómo le haría para oír esas palabras? Yo quisiera aprender de esa persona. Son religiosos con conocimiento. Yo me he quedado con la boca abierta porque he escuchado a varios. Escuché a varios y uno que hasta me ofendió, hermano, me puso como chancleta y me dijo, ¿qué andas haciendo aquí tú evangelizando? Me dijo, tú no sabes nada, no sabes la Biblia, no sabes. Y me empezó a hablar de, mire, un conocimiento tremendo. Y empezó a hablar y verso tras verso y era como un maestro de la Biblia. Pero cuando terminó de hablar y me ofendió y me dijo todo lo que me dijo, solo le hice una pregunta, solamente le hice una pregunta. Y el hombre estaba grandazo, hermano. Nomás le hice una pregunta, le dije, ¿crees tú? Fíjese, después de todo lo que me dijo, le dije, ¿crees tú que Jesús es Dios? ¡No! Me dijo. Ahí está, dije yo. Ahí está. ¿Sabe qué? Este es hijo del diablo, el espíritu del anticristo tiene este. Porque, hermano, la Biblia lo dice, Jesús es Dios. Y cuando todo lo que me dijo, después me dijo, ¿por qué me dices eso? Me dijo, si Jesús solamente fue hijo de Dios, me dijo, él no puede ser Dios. Dijo, porque entonces, ¿por qué en la cruz dijo él, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es que tú no entiendes la palabra, le dije. Es que estaba en la Biblia, dice Filipenses 2, que él se humilló hasta lo sumo, tomó cuerpo de siervo y se hizo semejante a los hombres. Pero ellos no entienden eso. Dijo, no puede ser Dios, me dijo. Hijo de Dios, sí. Bueno, ahí nos vemos. Entonces, ¿a qué lo quiero llevar? Hay gente que sabe mucho, pero realmente es un conocimiento nada más que no es conforme a Dios. Los fariseos sabían y conocían, pero rechazaron a Jesús. Le dijeron, demonio tienes. Echa los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. En pocas palabras le dijeron a Jesús endemoniado. Miren lo que hacen los religiosos. Miren lo que hace. Entonces, ¿a quién iremos, hermano? Cuando tienes tú una necesidad. Amigo que nos escuchas, ¿a quién vas? Voy a ir al cura de la esquina. Y ese cura está para que lo curen. Para que lo auxilien y lo ayuden. Van a buscar la ayuda del hombre. Hay que buscar. Mire, hay que ir a Cristo. Todo lo que tengas, Señor. Voy a Cristo porque solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo esa palabra, Señor, me da vida. Esa palabra me alimenta mi espíritu y mi alma. Voy a Cristo. Probablemente allá, amigo que nos escuchas, hermano, estés pasando situaciones duras, difíciles, que probablemente nadie se da cuenta, pero Dios sí. Busca y conoce del Señor. Ve a tu recámara. Ahí ve con el Señor. ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, ve con Él. Él te va a dar una palabra. Él te va a traer ese alimento. Él te va a decir qué hacer, porque Él sí tiene palabra de vida eterna. Los hombres, los religiosos no te van a ayudar. El único que puede ayudarnos es Cristo. Aquí, mi amado hermano, debe de ser nuestra convicción. Voy terminando, voy cerrando esto. Mi amado hermano, debemos tener una plena convicción en quién hemos creído. Debemos saber nosotros y tener claro en quién hemos creído, porque va a llegar el momento, mi amado hermano, amigo, que te van a decir, te hablaron, pero no quisiste. Al hermano le pueden decir, escuchaste, pero no pusiste por obra. Y ahora, ¿qué pasó con estos discípulos? Probablemente volvieron a sus creencias, probablemente se apartaron. ¿Cuánta gente está apartada hoy del Señor? ¿Cuántos, hermano, hogares cristianos se apartaron de Dios? ¿Por qué? Por diferentes razones, pero yo lo que quiero oír es, ¿será que Cristo les hizo algún daño? ¿Que lo hayan dejado, que lo hayan abandonado, que le han dado la espalda? Entonces, ¿por qué muchos se alejan del Señor? Es que en esa iglesia, es que el hermano ese, o es que el pastor, es que esto y lo otro. ¿Sabe qué? ¿Tienes una plena convicción de Jesús o no? ¿Tienes una plena convicción? Tenemos una plena convicción. Yo voy.
tengo una plena convicción, yo voy. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Entonces, mi amado hermano, el Señor nos dice hoy, a través de esta palabra, así como le dijo a Pedro, queremos seguir, hermano, queremos nosotros tomar el mismo camino que está tomando mucha gente. Usted ha visto gente que se ha apartado. Usted ha visto, hermanos, que un día estuvieron glorificando a Dios, pero de repente, por X razón, hermanos, no quisieron, se apartaron. Y hoy los mira otra vez como el perro que vuelve al vómito. Hoy los mira otra vez como la puerca lavada en el cielo, otra se vuelve a revolcar. Y dice uno, Dios mío, otros se apartan. Y entonces, pero Dios dice, ¿cuál es tu convicción? Tu convicción es que si ves al hermano que cayó en pecado y si él lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? No tienes convicción. Es que el pastor, yo creía en él. El pastor, yo lo confiaba en él, pero hizo esto. Hey, ¿dónde está nuestra convicción? El hombre va a fallar, ¿sí o no? Hermano, ¿usted ha fallado alguna vez? Muchas veces. Yo también. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? A veces son excusas que dicen, no, ya no voy. Ya, yo he escuchado mucho eso, ya no voy, que mire que esto. Un día vamos a estar delante de Dios. Entonces, pero el Señor dice, tengo una plena convicción. Hay muchas, hermano, hay mucha falsedad, hay mucho engaño allá afuera. Fácilmente a alguien lo puede engañar. Termino diciendo esto, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos, hermano, de mucho engaño y de mucha falsedad. La sociedad, hoy en día, los medios de comunicación, hermano, ¿sabes qué? Transmiten solo cosas negativas y transmiten, hermano, lo que a Dios no le agrada y apoyan lo que Dios detesta. Y dice, apoyan esta ley y sale de los, hermanos, los noticieros y todo. Pero ¿sabe qué? Cuando uno les confronta con la verdad de Dios, lo detestan a uno, lo ven como bicho raro. Cuando usted le dice la verdad a alguien, le dice, mira, pues la palabra de Dios dice esto. No, hombre, estás creyendo tú en la Biblia. Si ese libro fue escrito hace mucho tiempo. Ese libro lo escribieron hombres. ¿Y qué? ¿Lo escribieron hombres? Sí. Pero entonces es como dicen muchos, a veces dicen, yo también pude haber escrito lo que se me dio la gana ahí y ponerlo. No, la Biblia dice que fueron hombres santos inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día? Muchos tienen una Biblia, pero la tienen como un amuleto. Tienen una Biblia, pero piensan que por tener abierto el Salmo 91 ya lo salvó. Eso no es así. Eso es religiosidad. Entonces, la palabra dice que habite abundantemente en vuestros corazones, para que cuando tú te reúnes con tu hermano, entonces vas a compartir, hermano, palabras, salmos, vas a edificar al hermano. Entonces, es importante porque la religión ha enseñado que si lees la Biblia, mejor no la leas si no la entiendes. No la leas. Y la gente dice, sí, hay cosas ahí que dicen que a mí me da miedo. Por eso, cuando tú, hermano, y yo conocimos del Señor, mira, la luz de Cristo. Mire, la Biblia dice claramente que nadie va al Padre si no es por medio de Cristo. Y nadie viene a Cristo si el Padre no lo envía. Entonces tú y yo, aquel que está viniendo a Cristo, aquel que está hoy recibiendo la palabra, aquel que hoy está entregando su vida al Señor, hermano, tiene una experiencia nueva, está experimentando el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque hubo una revelación a su vida. Porque solamente, hermano, aquel que ha creído en el Señor no necesita, hermano, forzar a la gente. Porque hay gente que dice, los cristianos, los evangélicos, forzan a la gente a que crean lo que ellos creen. No. ¿Quién le dijo a esa persona que lo forzan? Esto voluntariamente. Hermano, ¿usted lo trajeron con una pistola a la iglesia? No, usted vino voluntariamente. Vino necesitado. Venimos necesitados, venimos, hermano, con hambre de Dios. Pero muchos quieren, hermano, desviar. Entonces es importante que nosotros tengamos una plena convicción en quién hemos creído. Yo sé que mi Redentor vive, dijo Job.
Yo sé que mi Redentor vive, pero mis ojos le verán. Aunque sabía que tal vez iba a pasar por la muerte. Entonces termino diciendo, hermano, que nosotros debemos nosotros estar pendientes a la palabra profética, a la palabra profética que está en la palabra de Dios, que cada uno de nosotros, esa palabra te va a traer vida. Esa palabra te va a traer esperanza. Esa palabra te va a traer consuelo. Esa palabra te va a llenar tu corazón de amor. Esa palabra te va a traer, hermano, para que tú y yo podamos perdonar. Esa palabra te va a traer una dirección. Cómo, hermano, nosotros podemos ser dirigidos por Dios. Y esa palabra, hermano, esa palabra profética, mira, va a venir que tu fe se aumente. La Biblia dice que la fe viene del oír. Y oír palabra de Dios, ser palabra de Dios, no discurso humano, no una motivación humana, sino la palabra de Dios. Ponte de pie en esta mañana, hermano. Y leo esto que dice, cuando nosotros atendemos a la palabra de Dios, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes, los que hemos creído. Ahí actúa la palabra de Dios. Vamos a orar, pero queremos decirte, amigo, antes de irnos fuera del live, queremos decirte que hay una palabra de parte de Dios. Ven a Él, porque solo Él tiene palabra de vida eterna para tu vida. Si otros te han dicho lo contrario, si otros te han dado palabra de muerte, ven a Cristo, que Él tiene palabras de vida eterna. Él quiere sanar ese mal. Él quiere liberarte. Él quiere que tú seas salvo. Ven a Cristo, porque solo en Él tiene palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Amigo que estás en línea, allá donde llegue nuestro mensaje, ven a Jesús. Ven a Cristo, Él está vivo, Él vive por los siglos de los siglos. Ahí donde estés, puede estar en tu automóvil, estar en tu trabajo, puede estar solo en tu recámara. Dobla tus rodillas, ahí está el Señor. Ahí está el Señor antes que sea demasiado tarde. Él tiene palabra para tu vida, Él te entiende, Él te comprende, porque Él te formó y Él te crió. Hermano que estás aquí, démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por esta palabra. Decirle, Señor, yo quiero llenarme de esta palabra de vida. Yo quiero alimentarme de esta palabra, Señor. Porque hay mucha palabra de hombre que no edifica. Hay mucha palabra muy bonita, pero no me edifica mi espíritu ni mi alma. Yo quiero palabras de vida eterna que salen en la boca del Maestro. Por eso es que estos hombres de Dios estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor. Dispuesto estoy a dar mi vida, dijo el apóstol Pablo, no solo de sufrir por la causa de Él, sino a dar mi vida, porque tenían palabra de vida eterna. Porque esa palabra había hecho cosas grandes dentro de ellos. Así que nosotros, mi amado hermano, llenémonos de esta palabra. No dejemos que nuestro depósito se llene de otras cosas que no nos edifican. Es importante que recibamos la palabra del Señor, aunque muchas veces viene fuerte, aunque muchas veces viene como martillo, muchas veces viene como piedra. Muchas veces la palabra viene como espada, pero es para nuestro bien. Señor amado, en el nombre de Jesús, en esta hora, en tus manos ponemos, Señor, esta palabra que hemos recibido, Señor, que vayamos a ti. Que no, hermano, nos detengamos, que no esperemos que la ayuda llegue de otro lado. Vayamos a Cristo, vayamos al Señor y Él está para auxiliarnos. Señor amado, ponemos nuestra vida delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús,
En el nombre de Jesús. Dice, Señor, tu palabra, que tú no retardas tu venida, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor, mi amado hermano, no solo quiere que seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Padre, gracias por este privilegio inmerecido. Padre, gracias porque lo que tú vas a hacer, lo que tú estás haciendo y lo que seguirás haciendo en las vidas, Señor. Tu palabra es el verdadero alimento. Tu palabra es la verdadera medicina que necesita mi ser interno, Señor. En el nombre de Jesús, Señor bendito, te damos gracias en esta mañana y que aquellos que han recibido tu palabra, Padre, tomen decisiones para vida eterna. En el nombre de Jesús, que estas palabras tuyas, Señor, sean las que moren en nuestro corazón. Bendigo a tu pueblo, Señor, bendigo a mis hermanos, bendigo a aquellos hermanos que por alguna otra razón no pueden estar acá, Señor, que tú los bendiga donde quiera que estén, Señor, y que sigas obrando, que sigas añadiendo, Señor, que sigas, Señor, trayendo, que sigas tú, Señor, dando crecimiento, que seas tú ensanchando las estacas de nuestra tienda, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos la gloria, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre.